Muy bien, Javier, muchas gracias por estar. Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Muy bien, nuevamente, ya has estado varias veces, ¿no? Sí, este año es la segunda. Fede, Buenas noches, Gabriel. ¿todo bien? Bien, ¿y vos? Muy bien. Y bueno, y vamos a hablar un poco de economía. ¿Cómo no? Vamos a empezar por este gobierno. Cuando uno pasa a raya, ¿qué queda? ¿Qué deja en materia económica este gobierno? Deja un crecimiento económico extraordinario de 30% en los 5 años, muy parecido al del gobierno anterior. Deja un desempleo por debajo del 7%, cifra históricamente baja. Deja la pobreza cerca del 10%, también en niveles mínimos. Deja un aumento del salario real del orden del 4% anual durante los 5 años. Por señalar las cosas más, la parte llena del vaso. Y si vemos la parte vacía del vaso, deja que los dos objetivos que en algún momento se pretendieron perseguir simultáneamente, que era estabilidad y competitividad, se llega con mala nota en ambos al final del periodo, la inflación lejos del centro del rango meta, por encima del techo incluso, y el tipo de cambio, si bien está más alto que hace un año y medio, no ha mejorado significativamente porque los contrarios también juegan, ¿no? Como en el deporte, y también en un contexto mundial que el dólar se viene fortaleciendo, bueno, aquí no se ha fortalecido todo lo necesario. Deja también un déficit fiscal muy alto, que el Ministerio de Economía estima en 3,3% del producto para este año, 1.800 millones de dólares prácticamente. Y todavía en la fase alta del ciclo económico, todavía cuando estamos con un nivel de actividad mayor al normal para el momento del ciclo económico en que estamos. Pero deja también, volviendo a la parte positiva, una deuda pública manejable en términos de vencimientos, del cronograma de vencimientos, y fundamentalmente de su composición por monedas. Tradicionalmente, hasta hace 10 o 12 años, países como Uruguay solamente se podían endeudar en dólares, porque no había quien quisiera otro tipo de activo de un país como Uruguay. Estos 10 años de viento de cola, estos 10 años en los cuales las tasas de interés fueron tan bajas en el mundo, hubo apetito por parte de los inversores de las economías avanzadas por un riesgo razonable de economías emergentes bien manejadas. Y por lo tanto hubo la oportunidad, que se aprovechó, porque muchas veces las oportunidades no se aprovechan, y hay también evidencia en la historia uruguaya en ese sentido, pero esta vez se aprovechó para ir emitiendo deuda en pesos, ya sea pesos nominales o unidades indexadas, de modo tal de que hoy si hay una devaluación importante, la deuda no se entera de ella, cuando en el pasado nos ponía al borde del precipicio. Javier, a ver si esto que te voy a decir es correcto. Cuando vos mencionás el vaso lleno, los ítems del vaso lleno, ¿sí? Parecen ser cuestiones que responden en buena medida a los vientos que soplaban en estos años, y que se solucionaban con plata. A ver, la pobreza, con plata vos repartís dinero y la pobreza baja porque hay gente que empieza a tener ingresos por encima de la línea, ¿no? Sin embargo, las cuestiones que vos señalás que están dentro del vaso vacío son cuestiones que se definen más por estrategias económicas y por decisiones políticas. ¿Puede ser un poco así? A ver, la primera parte sí y no, porque no solamente fue viento de cola lo que hizo que la economía creciera. También, reitero, hace 60 años, 70 años, Uruguay también tuvo viento de cola, pero lo dejó pasar porque se cerró las ventanas y las puertas. Hay que acompañarlo. Sustitución de importaciones, crecer hacia adentro, fue un fracaso terrible. Sí. Bueno, ahora es distinto. No fue solamente soja y suerte, como dicen algunos en Argentina, de Argentina. Aquí hubo soja, suerte, pero también hubo profundización de políticas de Estado, reputación internacional que valió el retorno del grado de inversión a nuestra deuda pública, políticas activas de promoción de la inversión, tener la inversión doméstica y extranjera en pie de igualdad, no hacer discriminaciones en ese sentido. Entonces, yo creo que
es en parte, y bueno, y hubo un trabajo de Zimbia que se conoció hace pocos días, que muestra que es miti-miti la cosa. Una mitad se debe a la suerte, al viento de cola, y la otra mitad a políticas deliberadas que se siguieron adelante. La parte vacía, bueno, sí, en todo caso lo que uno puede criticar de estos años es que en general cuando uno persigue dos objetivos no puede usar solo un instrumento, tiene que usar por lo menos dos. O sea, tiene que usar tantos instrumentos como objetivos persiga. Y si hubo dos objetivos que eran estabilidad y competitividad, se usó un solo instrumento que fue la política monetaria cambiaria, que en un país como Uruguay, que tiene dos monedas, y la principal no es la propia, sino el dólar, es el instrumento menos potente de los que se cuenta. Los otros instrumentos que se podían haber utilizado se usaron para otros propósitos. El instrumento fiscal se utilizó para atender determinadas políticas, saldar la deuda social, por ejemplo. La política salarial, que también se podía haber utilizado de manera contracíclica o no expansiva por lo menos, se utilizó deliberadamente para mejorar especialmente los salarios mínimos en todos los sectores de actividad. Entonces, como que se quiso perseguir, se quiso abarcar más de lo que se podía con los instrumentos que se tenía. Y creo que esto, si vamos a hablar después del próximo gobierno, es de las cosas que tienen que cambiar. Ahora, cuando vos ves ese vaso lleno, hay muchos de esos elementos que tú manejás que ya eran parte o ya venían o podían ser parte del diagnóstico de cuando pasáramos raya del primer gobierno del Frente Amplio. Sí. ¿Hubo cambios significativos en el gobierno, en esta última administración de Mujica? ¿Qué nos dejó el gobierno de Mujica en materia económica? Yo lo que creo es que no hubo tantos cambios como debió haber, quizá. Y el cambio que debió haber es reconocer que los vientos empezaban a soplar distinto. Ya en 2011, por ejemplo, hace 3 años, transcurrían menos de 2 años de este gobierno, y en Argentina aparecía el dólar blue, que se empezaba a disparar del oficial, y Argentina empezaba a crecer menos. En Brasil, que estaba en 1,55 el tipo de cambio, empezaba a subir hasta el 2,50 que está ahora, ¿no? Y también empezaba a entrar en una etapa de poco crecimiento. Es decir, que quizá debieron ajustarse las políticas económicas al nuevo contexto que ya se empezaba a vislumbrar. No tanto a nivel global, que eso fue mucho más en cámara lenta, pero sí a nivel de nuestros vecinos, que sabemos que son fundamentales. El déficit, siempre lo hablamos acá, lo hemos hablado con Talvi, ¿no? Hubo una época en que en el país se vivía con 80% de inflación, 60% de inflación, y no pasaba nada, digamos, ¿no? Hasta que un momento la inflación pasó a ser un elemento ya no económico, era un elemento político, era un elemento que se manejaba en las campañas electorales, ¿no? O sea, no se podía tener más inflación que esta. Sin embargo, el déficit sigue siendo un pecado como que admitido por todos, ¿no? O sea, por todos. Los economistas profesionales. Los gobiernos, por todos los gobiernos. Yo se lo comenté Sí. acá a Luis Lacalle Pou, y él me dijo que en un año del gobierno, fue un año del gobierno blanco, ¿no? Que Sí. hubo En el tercer año. Tercer año que hubo superávit. Sí. Y luego no más. No más. ¿Y por qué eso pensás que es un problema cultural? Bueno, yo creo que hay algunas reglas fiscales que tenemos en Uruguay que no son buenas. Siempre se habla de la regla fiscal chilena, ¿no? La política contracíclica. Sí. Hay muchos países que lo hacen. En Uruguay tenemos reglas fiscales que no son buenas. Yo a veces cuando doy alguna clase y explico estas cosas, digo, primera regla fiscal, está prohibido tener superávit, excepto ese año 1 en 30. Segunda regla fiscal, en los años electorales siempre el déficit fiscal empeora entre 1 y 1,5% respecto al anterior. Qué casualidad. Tercera regla fiscal, en general la política fiscal es procíclica y no contracíclica, es decir, que cuando la máquina va rápido, porque tiene fuerza per se, el sector público echa más leña a la caldera para darle más fuerza. Y después, cuando llega el momento del repecho, se quedó sin leña. Ahora, y analizando esto en lo que son los gobiernos del Frente Amplio, ahí uno puede distinguir 3 grandes periodos en materia fiscal. Cuando asume Astori como ministro de Economía, empieza un periodo donde el equilibrio fiscal era una materia importante para el Ministerio de Economía. De hecho, Astori llegó a poner sobre la mesa la renuncia cuando se llegó a decir que había que acelerar algunos procesos de gasto.
Luego, con la crisis, cuando asume Álvaro García en el año 2008-2009, ahí, bueno, se usó la política fiscal como herramienta contracíclica. Pero luego en el gobierno de Mujica, cuando los vientos volvieron a soplar favorablemente y había que desarmar esas políticas, el déficit siguió creciendo y creciendo. ¿Qué tanto pesa ahí el protagonismo o quizás la figura del ministro? Yo creo que lo que pasó fue que cuando arranca el primer gobierno del Frente con Vázquez en el 2005, estaba muy cerca la crisis del 2002 y no se sabía todavía cómo iba a ser la película que hoy sabemos porque la vivimos. En aquel momento teníamos una deuda muy alta y para que la deuda se volviera sustentable a largo plazo tenía que bajar como porcentaje del producto. Y se hacían suposiciones de cuánto va a crecer el producto y cuál va a ser el tipo de cambio real y cuál va a ser la tasa de interés y cuál va a ser el resultado primario que tengo que tener antes de intereses para que eso cierre. Y entonces uno hacía las cuentas y necesitaba un resultado primario de 4 puntos del producto. Lo que pasa es que el viento de cola empezó a soplar extraordinariamente, más fuerte y más intensamente de lo que cualquiera hubiera soñado. La economía en vez de crecer al 3 crecía al 6. El tipo de cambio real, en vez de mantenerse a cierto nivel, tuvimos una apreciación enorme de nuestra moneda. Y bueno, y entonces empezó a haber espacios fiscales. Ya no era necesario tanta conducta fiscal, que la situación se conseguía financiamiento, en fin. Y yo creo que fue eso un poco lo que pasó. Creo que se empezó a tomar en parte como permanente algo que en parte es transitorio, especialmente en el segundo gobierno, y por eso llegamos al final de este periodo todavía con una brecha de producto positiva, con la economía creciendo más allá de lo normal y en un nivel más allá de lo normal, que es lo que más importa, con un déficit fiscal de más de 3 puntos del producto, que ajustado por el ciclo y por algunos otros factores extraordinarios, bueno, da más de 4 puntos del producto. O sea, normalizando este déficit de 3 y pico, da más de 4. El Fondo Monetario acaba de hacer las publicaciones hace pocas semanas y yo coincido en este caso con ese número. Entonces, bueno, creo que una vez más se cumplió esa regla de que las políticas fiscales son procíclicas y a los gobiernos les gusta bueno, las mieles del triunfo y del éxito y del suceso y de la popularidad, ¿no? El Partido Nacional pone en su programa de gobierno, digamos, el hecho de bajar el déficit. El Frente Amplio no, pero sentado donde vos estás, el ministro de Economía dijo que sí, que el próximo gobierno va a tener que moderar el déficit fiscal. Pero eso no tiene dos opiniones. El que venga va a tener que hacer un ajuste fiscal. Y de hecho, yo diría más, el ajuste fiscal ya empezó. Ya empezó el ajuste fiscal cuando, y no es una crítica, yo estoy de acuerdo con esto que voy a comentar ahora. Cuando hoy el petróleo estuvo en $70 y ANCAP lo está pagando 80, 75, los próximos embarques los pagará 70, y nosotros seguimos pagándolo a 110 cuando echamos nafta, se está generando una masa de recursos considerable. Cuando UTE tiene un ahorro este año de $285 millones en la generación térmica, y encima puede constituir un mayor fondo de estabilización energética, y los anuncios del ministro Kramerman de bajar la electricidad un 5%, porque se ha incorporado más energía eólica a la matriz energética, se postergan y no se concretan, eso genera una masa enorme de recursos, o sea que se está dando el ajuste fiscal, que yo por lo menos reclamé hace un par de meses en una columna en el diario, y justamente se está dando donde se tenía que dar, en las empresas públicas. Lo que pasa es que en ese momento el petróleo no había bajado y uno esperaba que, bueno, tendrían que subir los combustibles. Ahora, con no bajar, se logra el mismo efecto. Entonces, yo creo que, insisto, no es una crítica, no lo digo irónicamente, porque hay gente de la oposición que está diciendo baje los combustibles. No, si yo quiero ser consistente intertemporalmente, si yo pido más conducta fiscal, bueno, cuando lo están haciendo no puedo criticarlo, al contrario. Ahora, parece un ajuste que no duele, en el sentido de que no es bueno, sacar mejor del bolsillo, pero... ¿Y qué mejor que un ajuste que no duele? Se puede de ahora en más pensar, se puede pensar que moderar el déficit va a ser de forma que no duele. Hay dos partes del déficit, las empresas públicas y el gobierno central. En las empresas públicas, transitoriamente, por distintas decisiones políticas, por ejemplo, no subir los combustibles en su momento porque el IPC estaba muy alto y cosas por el estilo, bueno,
eso llevó a un número en rojo de las empresas públicas que no es normal en la historia económica uruguaya. Bueno, se tiene que reconstituir ese número, tiene que volver a tener un superávit del orden de 1 y pico por ciento del conjunto de las empresas públicas. Y bueno, estas cosas ayudan en ese sentido. Después está el otro tema, el gobierno central, y ahí solo preocupación, porque tenemos el presupuesto nacional totalmente indexado en un 70-75% de sus rubros, y muy rígidos a la baja todos los conceptos. Y bueno, en la medida que la economía desacelera, se empieza a recaudar menos IVA, menos arancel a la importación, esto, lo otro, bueno, los números del gobierno van a seguir empeorando. Y eso sí se tiene que arreglar de algún modo. La línea económica va a ser la misma. Fue el astorismo del primer gobierno, fue el astorismo en este segundo gobierno, más allá de que hubo... ¿Vos pensás que incidió eso del otro equipo económico? ¿El equipo económico paralelo? Sí, de Mujica. Quizá no incidió en la macro. En la macro no incidió. Porque en la macro yo no creo que haya grandes discusiones en Uruguay a nivel de los economistas de los partidos. Incidió quizá en la micro. Incidió en el tema impositivo, ¿no? El impuesto a la tierra, un impuesto a la tierra. Incidió en ese tipo de cosas, en ese tipo de decisiones, o por lo menos si no se concretaron al final del día, bueno, era molesto para el equipo económico oficial tener esa cosa permanentemente molesta. Me consta, por otra parte, porque en algún momento lo hablé con alguno de ellos. El temor que yo tengo para el próximo gobierno es que no haya dos equipos económicos, sino dos presidentes. Un presidente en el Ejecutivo y un presidente en el Legislativo, Vázquez y Mujica. Ese es el problema que yo veo. Seguí. Bueno, Seguí. preguntá. Vos ves que digamos, que estas diferencias que se manifestaron en el terreno económico, porque Mujica tenía hombres muy bien formados, excelentes, técnicamente ¿no? excelentes, técnicamente sí. muy firmes, que se le plantaron también a la gente del astorismo como no había ocurrido antes, digamos. Eso que se dio en el terreno económico y que, como vos decís, capaz en lo macro no se sintió en lo micro, incluso hasta políticamente ellos no terminaban nunca de reconocerlo, se tapó, la izquierda trató de cerrar para que no explotara eso. ¿Vos pensás que eso que ocurrió en el estrecho mundo de la economía o de la política económica, en este gobierno se podría abrir y plantearse en el terreno amplio de la política por estos dos líderes tan fuertes? Eso es lo que vos estás diciendo. Pero no lo digo yo, lo vemos en las noticias de estas últimas semanas, cuando Astori dice que no van a subirse impuestos, y en el programa del Frente dice que sí, van a subirse y se dice cuáles. Sí. Y ya hay algunos miembros relevantes del mujiquismo o del no vasquismo, llamémosle, que están diciendo, bueno, Astori no va a hacer lo que quiera. Y está bien, es lógico, digo, la gente está votando algo, estamos en una democracia. Tiene que haber una relación estrecha entre lo que se promete y lo que se hace, más allá de que a uno le guste o no le guste, para eso la gente vota. No, porque además esto que vos estás planteando tiene como un elemento más para sumar de que el astorismo votó muy mal. Exactamente. Y está muy solo además, es decir, porque los demás grupos... A ver, hay 5 senadores de los 16 que yo podría llamar vasquistas claramente. Los 2 socialistas y los 3 del Frente Liber Sereñi. 5 en 16. Y si uno hace esa cuenta en diputados, da 15 en 50. ¿Qué te parece? Y bueno, o sea, tiene tiene ese problema, sí. Tiene ese problema agregado, sí, sí. digamos. Mujica va a ser más fuerte en este gobierno que cuando fue presidente, eso te dice todo. Un presidente cuando se va suele tener más fuerza de cuando está. Vos, ¿qué le pasa a la economía? ¿Qué le puede pasar a la economía con un sistema político así fracturado en el oficialismo? Bueno, de vuelta, la macro, la micro. En la macro quizá no deberían pasar grandes cosas, salvo que esa diferencia se plantee, por ejemplo, a la hora del presupuesto. Y por la idea de querer hacer más cosas, presupuestalmente se vulnere la macro con un déficit más alto del razonable, o para cerrar los números se pongan impuestos que no sean buenos para la actividad económica. Creo que es en búsqueda de hoy que es Astori que dice que todavía hay impuestos que se deberían modificar o derogar porque son inconvenientes para la actividad. Creo que está en búsqueda de hoy.
Bueno, sí, es cierto. De hecho, el propio Astori, cuando siendo ministro en el año 2007 manda el proyecto de ley de reforma tributaria, él pretendía derogar el impuesto al patrimonio. Sí, sí. Y el tema del IVA. Es decir, pretendía derogar el impuesto al patrimonio y dejarlo con una tasa testimonial solamente a los efectos del control cruzado que la DGI hace de las declaraciones de renta y patrimonio de los agentes económicos, de los contribuyentes. Pero planteaba un degradé de derogación del impuesto y estaba bien lo que él planteaba, técnicamente era inobjetable. Sin embargo, en diputados en el 2007 no le dejaron pasar eso. Entonces, bueno, por ahí va la cosa. Y el momento para tener estas discusiones va a importar en ese sentido, porque no es lo mismo tener la discusión en el periodo pasado con las economías regionales muy pujantes, es un muy buen punto tasas de ese, interés Federico, es muy bajas, que hacerlo ahora con un esquema, un panorama internacional muy distinto. Es decir, yo creo que en momentos como los extraordinariamente buenos que vivimos es cuando se tienen que sentar las bases para cuando vengan tiempos complicados y cambiar los rumbos eventualmente como se cambiaron marginalmente en distintas políticas económicas y sociales. Pero cuando viene la tormenta, yo no puedo estar improvisando y viendo a ver a dónde voy. Tengo que afirmarme del timón y meter para adelante. Bueno, por otra parte, una política tributaria, un sistema tributario, no es como la camisa que se la cambia uno todos los días. Reformas tributarias importantes en Uruguay hubo la de Beg en el 74 y yo diría que recién la del 2007 con Astori, pero en comparación aquella fue mucho más importante y cambió muchas más cosas que esta. Pero digamos, después se van introduciendo cambios marginales, que en general empeoran lo que se hizo cuando se hizo la reforma. Y eso pasó después del 74 y empezó a pasar después del 2007 de nuevo. Entonces, lo que hay que hacer cuando uno hace una reforma, si está convencido que es buena, es dejarla que funcione, a ver cómo anda, no empezar a pretender, porque esas cosas además generan ruido en los agentes económicos, en los consumidores y en los inversores. Entonces, ¿cómo decís tú? Meter ruido cuando está todo bien no pasa nada, cuando el agua está alta no se ve en la roca, pero cuando empieza a bajar el agua, ojo al gol. Y lo que se espera es que el viento amaine un poco. Ya empezó a pasar eso. Ya empezó a mainar. Ya empezó, digo, la soja que estaba en 600 está abajo de 400. Bueno, el petróleo, que en este caso nos juega a favor a nosotros, pero a muchas economías emergentes les juega en contra, lo mismo. La leche lo mismo, los cereales también. Bueno, y mismo los metales también, que otros países emergentes es muy relevante para ellos. El dólar que se fortalece, a mitad del año que viene las tasas de interés en Estados Unidos van a empezar a subir. Entonces ya no va a haber tanta afluencia de capitales para estos países. Incluso países como Uruguay, que es de los que hizo mejor las cosas en este barrio. Y el hecho de que Argentina hoy atraviese un escenario recesivo, Brasil esté estancado y Uruguay siga creciendo, ¿es una muestra de eso? Yo creo que esa es una cosa que se puede dar, pero no dura mucho. Es decir, a la larga convergemos al comportamiento de los vecinos. Este desacople, este desenganche transitorio que estamos teniendo, porque Uruguay sigue con un consumo privado muy firme, entre otras cosas por el dólar barato que tenemos, bueno, y por algunas cosas que influyen mucho en la estadística del PBI, pero no son el núcleo del PBI, como es la generación eléctrica a partir de agua y no quemando petróleo. Hay más valor agregado, menos costo de generación y entonces más PBI, que es lo mismo que valor agregado. O la puesta en funcionamiento de Montes del Plata, que agrega 1% del producto en el primer año de vigencia de esa empresa. Entonces, pero el núcleo duro, digamos, de la actividad económica está más en el 2 que en el 3. De todos modos, estamos mucho mejor que los vecinos, pero de vuelta, la historia muestra que no estamos mucho tiempo desenganchados de los vecinos. Tarde o temprano convergemos a ellos. Pasando raya a esto, al tema del gobierno que viene, vos decís que el tema del déficit es como central, sería como el principal tema económico. No es el principal. No. Yo diría que el principal tema del próximo gobierno es lograr que suba el dólar sin que se acelere la inflación. Ese es el tema central del próximo gobierno, que fue lo que no se pudo hacer en este gobierno. Hoy el dólar no puede estar a 23.50. Es absurdo. Digo, en los últimos 3 meses nos divorciamos 2 pesos del resto del mundo y ya hace 3 meses estamos muy divorciados del resto del mundo. Entonces, la clave es hacer una mezcla distinta de políticas económicas para que el dólar pueda subir sin que la inflación suba. Ese es el primer desafío. Y bueno, y después yo creo que
hay 3 ajustes en proceso. Uno es el ajuste fiscal, del cual ya hablamos. Otro, que es esto que yo estoy diciendo, el ajuste en los precios relativos, de la mano de un dólar más alto, que ya empezó también en mayo del año pasado. Mejora la competitividad. Y hay un tercer ajuste que yo no lo veo como generalizado, pero que en algunos sectores se va a empezar a dar, que es el ajuste en el mercado de trabajo. Y si el ajuste va a venir por precio o por cantidad, si va a venir por salario real o por empleo. Eso no va a ser generalizado, van a ser algunos sectores concretos en los cuales eso va a pasar y serán aquellos sectores más vinculados a la competencia desfavorable que puedan tener. Por ejemplo, el sector turístico. El sector exportador de servicios turísticos, después de esta temporada, seguramente va a tener otro golpe y, bueno, pueden plantearse casos en los gastronómicos, los hoteleros de las zonas balnearias, el sector de construcción vinculado a la zona residencial balnearia, lo mismo. Y mañana, bueno, si en Argentina se concreta el nuevo salto en el tipo de cambio oficial, bueno, va a haber una invasión de productos argentinos por la vía de importaciones formales, ¿no? Más allá de lo que compramos cuando viajamos. Es decir, va a haber mucho más baratos los productos de consumo que vemos en las góndolas y en los almacenes. Seguramente va a haber una importación más importante. ¿Vos creés que el gobierno va a poder imponer o que haga carne en empresarios y trabajadores el concepto de la competitividad para medir el salario? La productividad. De la productividad, perdón. Yo creo que sí. Hay referentes importantes en el sindicalismo como Richard Reed que está en esa línea. Lo que es difícil en esos casos es cómo medirla y a qué nivel se mide. Es muy difícil. Porque una cosa es medir la productividad en tal línea de producción de tal empresa y otra es pretender la productividad promedio de la industria lechera. Digo, y eso nos lleva a una cosa que muchos planteamos hace tiempo. El nivel de discusión salarial tiene que bajar lo más abajo posible a nivel de caso a caso, porque en los promedios se ahogan los petizos. Si yo pretendo establecer un parámetro de salario real en base a tal productividad de tal industria, en esa industria conviven industrias endeudadas y industrias con capital propio. Industrias localizadas en Montevideo o en el interior, orientadas al mercado interno o a la exportación. No es el camino, digamos. Entonces, digo, no se puede igualar tanto, porque al igualar se desiguala. Sí. Es injusto. Sí, en algunos sectores del gobierno están como que descubrieron la pólvora, digamos, en el sentido de que, bueno, de que el mercado de trabajo van a poder incidir con este criterio y en realidad me parece que la respuesta que se le han dado del PIT es un poco parecida a la que vos planteás ahora. O sea, son situaciones muy diversas. Muy diversas. Y no... Pero por otra parte el PIT no quiere bajar la discusión a ese nivel casuístico menor. Sí. Quiere mantenerlo jugando a nivel más alto y eso es contradictorio con imponer la productividad. Sí. Y yendo a ese ajuste de precios relativos que vos ves necesario, ¿considerás que el gobierno puede llegar a ir por esa línea, que es consciente del problema y tiene herramientas para... Es consciente y tiene herramientas. El problema es que ir por ese camino le hace no ir por otro camino. Es como las puertas de los juegos, ¿no? Elijo tal puerta, no elijo tal otra. Si yo quiero poner el énfasis en modificar las políticas económicas y la combinación de ellas para ir a ese objetivo, pues bien, entonces otros objetivos que yo le atribuyo a la política fiscal y a la política salarial van a tener que quedar a un segundo nivel. Y ahí volvemos a la discusión política entre los dos enfoques que priman en el frente. Javier, te agradezco por tu honestidad intelectual y te agradezco por haber estado acá. Bueno, es un gusto y la seguiremos el año que viene. Muy bien. Fede, nos vemos en el próximo bloque o en el otro. Vamos a una tanda, ya volvemos. Presenta Pronto, el préstamo de los uruguayos. Catunasi, Terminal Cuenca del Plata. Jaume y Seré, su socio estratégico en comercio exterior y logística.